Buenos días. Martes 21 de noviembre del 2023, 10:07 de la mañana. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Cheto Soria, va a continuar con la segunda sesión de audiencia preliminar de requerimiento mixto de sobreseimiento y acusación requerido por la Fiscalía Suprema. En el expediente 24-2020-7, seguido contra don Enrique Villasana Yávar y otros por los delitos de cohecho pasivo específico y otros. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Es una audiencia virtual a través del sistema Google Meet. Voy a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Gracias, señor juez supremo. Buenos días con todos los presentes. Por el Ministerio Público, Berusca López Aragón, fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con demás datos ya consignados en las sesiones anteriores. Gracias. Gracias, doctora. Por la defensa de la Procuraduría, doctor Fernández. Señor magistrado, muy buenos días. Señorita fiscal, señores abogados. Por la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios, el abogado Ronnie Fernández Vázquez, con datos de registro ya consignados en autos. Gracias. Gracias. Por la defensa del señor Iperano, doctor Tudela. Luis Alberto Tudela Varela, registro ilustre Colegio de Abogados de Lima, 9283. Los demás datos aparecen consignados en audiencias anteriores. Gracias, doctor Tudela. Por la defensa del señor Villasana Yávar, doctor Rodríguez. Muy buenos días, señor juez, señorita fiscal, señor procurador, señor abogado y presentes todos. Mi nombre es Elías Juan de Dios Rodríguez Najarro, soy abogado de Enrique Villasana Yávar, con datos consignados también en sesiones presentes. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Salinas, quien ejerce su propia defensa. Muy buenos días, señor magistrado. Mi nombre es Jacinto César Salinas Bedón, con registro Colegio de Abogados de Lima 13.025, asumiendo mi propia defensa. Los demás datos ya consignados en las audiencias anteriores. Gracias. Gracias. Se declara válidamente instalada la audiencia y quedamos pendientes para la evaluación, la revisión de las observaciones formuladas en la audiencia pasada y hoy día expedir la resolución. Voy a dar lectura de la resolución número 15 del 21 de noviembre del 2023. Autos vistos y oídos en audiencia pública de control de acusación, sesión 1, debate de observaciones formales. Y considerando observaciones de los acusados de don Jacinto César Salinas Bedón, dentro del plazo establecido en el artículo 350 del Código Procesal Penal, el acusado Salinas Bedón, en su escrito del 8/8 del 2022, así como le expuso en audiencia, formuló como observaciones formales a la acusación fiscal el que no existen elementos de convicción que puedan evidenciar una comunicación que señale las coordinaciones con su coimputado Pirano Sánchez. Más aún, no existe evidencia de alguna coordinación previa a la emisión de la resolución de nulidad del proceso de habeas corpus, el cual, según su argumento, ni siquiera le era favorable a su patrocinado Villasana Yávar, puesto que se emitió con bastante tiempo de retraso. Agregó que las conversaciones solo evidencian las coordinaciones con su patrocinado, abogado cliente, por lo que los 400 soles a que hace referencia eran solo parte de sus honorarios y no para realizar trámite alguno con la cuarta sala penal de apelaciones del Callao. Respecto del señor Villasana Yávar, la defensa de Villasana Yávar en su escrito de 24 de marzo del 2023 y como señaló en la audiencia, observó la acusación fiscal refiriéndose a los mismos términos de la defensa de Salinas Bedón respecto de los hechos que no evidencian el delito que se les imputa y que en todo caso debe verificarse algún otro hecho que evidencie la conducta delictiva del tipo. Asimismo, señala que la Fiscalía varió la calificación jurídica de su patrocinado de cómplice secundario a cómplice primario sin un sustento pertinente para dicho cambio. Argumento de las partes en audiencia. La Fiscalía realizó su requerimiento acusatorio, de igual manera lo hizo el representante de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción, mediante respecto a sus
respecto a su escrito de 9 de agosto del 2022, mediante el cual precisa el monto de su reparación civil. Tercero, luego de realizar el requerimiento acusatorio, el acusado Salinas Bedón realizó sus observaciones formales. Con relación a los hechos relatados por la Fiscalía, no existe la motivación suficiente que establezca este acto de obtener este favorecimiento. No hay elemento de convicción que establezca que su patrocinado tuvo comunicación previa con algún miembro de la sala y que tenga certeza de dicha comunicación. Observa que la imputación, puesto que no se dan elementos precedentes y concomitantes para el delito y en el tema del donativo, no se acredita. Agrega que tampoco existe registro alguno donde conste que se haya visitado la cuarta sala de apelaciones del Callao para ejecutar dicho acto delictivo. Esta decisión de la sala no favoreció a su patrocinado, por el contrario, no tuvo ningún beneficio, pues su caso no tuvo celeridad procesal. El pago que se hizo fue por honorarios y no para convencer a los magistrados para que favorezcan a su patrocinado. Solicita se declare fundadas las observaciones. Cuarto, la defensa del acusado Villazán Ayábar señaló que el Ministerio Público, respecto de la participación de su patrocinado, a quien inicialmente se le imputó la condición de cómplice secundario por el delito de cohecho activo específico y luego variaron el título de la calificación por cómplice primario, conforme al artículo 139.5 de la Constitución, en concordancia con el 122.5 del Código Procesal Penal, exige que sus disposiciones y requerimientos sean motivados, y del contenido de la calificación solo está la descripción de los mismos, hechos que no cambiaron, y no existe una explicación jurídica del cambio de cómplice primario secundario a primario, lo cual afecta a su patrocinado porque no se explica razonablemente el motivo del cambio. Señala que no existe argumento para el cambio de calificación jurídica. Su pretensión es para que el Ministerio Público encuadre los hechos descritos en el tipo penal que corresponda, conforme al artículo 398 del Código Procesal. No existe una aceptación expresa o tácita de la suma de dinero para gastos y al sanear el proceso formal, por lo menos debe estar claro el aspecto de hechos concretos. Solicita se corrijan las observaciones planteadas. Quinto, la Fiscalía absolvió las observaciones señalando respecto al acusado Salinas Bedón. En cuanto a los hechos, se tiene que se trata de delitos que se ejecutan en la clandestinidad, por lo cual no existen videos. Se sustentan básicamente en indicios. En cuanto a las comunicaciones, las tiene con su patrocinado Villazán Ayábar, como son las del 25 de septiembre del 17 y 26 de octubre del 17, donde se hacen coordinaciones para hablar con el acusado Peirano Sánchez, y también da cuenta que ya se habló con él y estuvo de acuerdo. Asimismo, hizo referencia al dinero, la suma de 400 soles, que textualmente señaló que era para obtener la resolución de la sala, lo que contextualiza que Salinas Bedón era el intermediario entre Villazán Ayábar con la sala de Peirano Sánchez. Respecto al acusado Villazán Ayábar, refiere que está la etapa intermedia en la cual se debe hacer la acusación con mayor precisión y se hizo atendiendo a la intervención que tuvo Villazán Ayábar, no pudiendo ser un simple cómplice secundario, porque su intervención fue la de coordinar con ambos, Villazán Ayábar y Villazán Ceballos, jugando un papel clave para su conveniencia. Es una actuación protagónica dentro de los hechos. Añade que el grado de intervención no es inamovible. Existen determinados requisitos que se observaron y cumplidos en este caso. Se trata de un tipo penal que protege el bien jurídico, no se cambia de autor a cómplice, sino de cómplice a cómplice, por lo que se evidencia de su actuación. En cuanto a los hechos concomitantes, precedentes y posteriores de los mismos hechos esbozados en el requerimiento de acusación, son respaldados con los elementos de convicción que se ofrece y no es posible exigir que se precise detalladamente el beneficio que se obtuvo, por lo que existe el indicio probado y que en ellos se sustentan los recursos ofensivos. Sexto, el representante de la Procuraduría sostuvo que el requerimiento acusatorio sí cumple con las exigencias mínimas porque existe el relato objetivo y substanciado de los hechos y se exclamó en el requerimiento acusatorio. En cuanto al nivel de participación del acusado Villazán Ayábar, en efecto es una posibilidad jurídica para replantear el momento de control de acusación define su actuación. No hay impedimento jurídico para dicha variación. Concluye que las observaciones de la defensa no son amparables y la acusación en su integridad cumple los requisitos formales. Fundamentación fáctica y jurídica. Sobre las observaciones formales, el juez de la investigación preparatoria es el encargado de realizar el control de legalidad de la acusación fiscal. Esto es verificar la concurrencia de presupuestos legales que autorizan la acusación fiscal. Ese y no otro es su ámbito funcional. El procedimiento de la etapa intermedia consta de dos fases, oral y escrita.
Las distintas posibilidades que tiene el juez de la investigación preparatoria frente a la acusación fiscal pueden completarse luego del trámite de traslado a las demás partes, nunca antes, fase escrita, y de la realización de la audiencia preliminar del control de la acusación, fase oral, que plasma la vigencia calificada de los principios de oralidad y concentración. El control formal es previo a toda posibilidad de análisis del mérito de la acusación. Es así que el artículo 352.2 del Código Procesal precisa que si se advierten defectos que importan el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3491 del apostado Código, en una discusión que debe preceder al análisis de los demás aspectos que deben tratarse en la audiencia preliminar, lo pertinente es suspender la audiencia para su debida subsanación, luego de lo cual debe reanudarse. La decisión de formular observaciones a la acusación es una causal de suspensión de la audiencia que será el caso instar solo cuando el efecto detectado requiera de un nuevo análisis del Ministerio Público. De no corresponder la suspensión, siempre será el caso de decidirla y proseguir con la audiencia para dar paso a la discusión de las demás observaciones. Octavo, las partes, y en particular la defensa, tienen la posibilidad de hacer un control formal de la acusación, es decir, dar cuenta, por ejemplo, de omisiones relevantes en la acusación, vaguedad en el título de imputación, insuficiencia o contradicción en la identificación de los acusados, insuficiente identificación de los acusados con relación a los hechos objetos del proceso o confusión en los tipos penales invocados. Se trata, por tanto, de errores o insuficiencias en la debida motivación de la acusación. En consecuencia, corresponde a este órgano jurisdiccional verificar si el requerimiento acusatorio cumple con los prescritos del artículo 349 del Código Procesal Penal, cuyo texto se plasma a continuación. Del análisis del caso concreto. Noveno. Luego del análisis del requerimiento acusatorio escrito y realizado en audiencia pública, se advierte que sí se cumple con los siguientes requisitos que exige la norma procesal penal. Datos de identificación de los acusados. Se identifican los señores Daniel Adriano Peirano Sánchez, Jacinto César Salinas Bedón y Enrique Villasana Yávar, con sus DNIs, su fecha de nacimiento, su estado civil, su grado de instrucción, los nombres de sus padres, sus domicilios y los datos de sus abogados o representantes legales. Elementos de convicción. Están detallados en el ítem 1 del requerimiento fiscal de acusación, hoja 57 hasta 80, y de las actuaciones en la audiencia del 9 de noviembre del 2023. Participación que se atribuye a los acusados. Al acusado Peirano Sánchez se le imputa ser autor del delito de cohecho pasivo específico, sancionado en el artículo 395 del Código Penal, donde se señala la tipificación de los hechos, se realiza una atribución concreta de cargos contra el acusado y además se tienen los elementos de convicción, argumentos con los cuales se determinan las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores de los hechos acaecidos en este proceso penal. Igualmente, al acusado Salinas Bedón se le imputa ser autor del cohecho activo específico, sancionado en el artículo 398, donde se señala la tipificación de los hechos, la atribución concreta y demás elementos de convicción con los que se determinan las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Al acusado Villasana Yávar se le imputa ser cómplice primario del delito de cohecho activo específico, previsto en el artículo 398, tercer párrafo, donde se señala además en el ítem 8 de la acusación fiscal la tipificación de los hechos, la atribución concreta de cargos y además se tienen los elementos de convicción. Argumentos con los cuales se determinan circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores de los hechos de este proceso. La cuantía de la pena y consecuencias accesorias de los imputados. Como se señaló en el ítem anterior, la tipificación de los hechos se advierte en el apartado 9 de la acusación, donde menciona que las conductas se subsumen en los delitos de cohecho pasivo específico y cohecho activo específico. Agravado, previstos y sancionados en los artículos 395, primer párrafo, y 398, tercer párrafo del Código Penal. La subsunción típica dentro de aquel ítem se desarrolla que las conductas de los acusados están descritas en los tipos penales antes mencionados. Se solicita imponer a Peirano Sánchez, como autor, 5 años y 6 meses de pena privativa de la libertad, inhabilitación por la misma pena privativa de libertad y pena 10 multas en un periodo de 150 días. No se precisa el monto total de la multa y el monto total de la multa. Al acusado Salinas Bedón, como autor de cohecho activo específico, se solicita 6 años y 6 meses de pena privativa de libertad, inhabilitación de 10 años y 6 meses. Y pena 10 multa de 545 días. Tampoco se precisa el monto total de la multa. Al acusado Villasana Yávar, como cómplice primario del cohecho activo específico,
Solicita se imponga 6 años y 6 meses de pena privativa de libertad e inhabilitación de 10 años y 6 meses. Y pena de días multa en un periodo de 547 días, sin precisar el monto total de la multa. En cuanto a la reparación civil, ascendente a 450.000 soles. Según el escrito de 9 de agosto del 2022, en el cual la Procuraduría Pública precisa el monto de la reparación civil. Cabe indicar que se tuvo por constituir un actor civil a dicha Procuraduría mediante resolución 3 del 9 de diciembre del 2021 en el incidente 24-2024, por lo que en este extremo cesó la legitimidad del Ministerio Público en el objeto civil. Los medios de prueba que ofrezca para la actuación en audiencia. Para estos efectos, en el ítem 12 del requerimiento hojas 102 a 119, se consignan los medios probatorios ofrecidos por el Ministerio Público, los mismos que consisten en testigos y peritos respecto a los cuales se indicó el nombre y domicilio, así como los puntos sobre los que declarará. Asimismo, hizo una reseña de los demás medios de prueba ofrecidos que consisten en documentales. Los hechos consignados son atribuidos a Peirano Sánchez cuando ostentaba el cargo de funcionario público como juez superior, presidente e integrante de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones, y en cuanto a los otros acusados, Villasana Yávar y Salinas Bedón, cuando era uno demandante y su defensa solicitaron beneficio en un proceso de habeas corpus a cambio de beneficios, dinero o beneficios personales. No se considera calificación jurídica alternativa y subsidiaria. Y medidas de coerción dictadas durante la investigación preparatoria. La situación jurídica de los acusados Peirano y Enrique Villasana es la de comparecencia con restricciones, con cauciones. Es la de comparecencia con restricciones, con cauciones de 30.000 soles y 15.000 soles respectivamente. Asimismo, se les impuso impedimento de salida del país que no fue prolongada, venciendo el 5 de noviembre del 2022. En el caso de la acusada Salinas Bedón, no cuenta con medida restrictiva. Precisó la Fiscalía que cuenta con un arresto domiciliario en otro proceso. Referente a las observaciones formales planteadas por Salinas Bedón, concretamente su observación está referida al artículo 349, numeral 1, literal B del Código Procesal, vinculada a la relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, los elementos de convicción que fundamenten el requerimiento acusatorio, argumentando que de los hechos descritos por la Fiscalía no se evidencia el acto delictivo por el que se le acusa, ya que 1, no señala en qué modo habría obtenido el favorecimiento del juez superior, 2, no indica qué audios podría haber entre el acusado Peirano y Salinas, y 3, no hay elementos que sustenten el delito que se le imputa porque tampoco se verifica el pago que se le estaría entregando, dinero o servicio u otro beneficio. 10.2, observaciones de Villasana Yávar. Está referida al artículo 349, literal 1, numeral 1, literales C y H del Código Procesal, referidos con la relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado, con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, los elementos de convicción que fundamenten el requerimiento acusatorio y los medios de prueba que ofrezca para su actuación en la audiencia, argumentando que al igual que la defensa de Salinas Bedón de los hechos descritos por la Fiscalía, no se evidencia el acto delictivo por el que se le acusa. Agrega que en cuanto al cambio de calificación de su patrocinado de cómplice secundario primario, conforme a los artículos 139.5 de la Constitución y 122.5 del Código Procesal Penal, se exige que las disposiciones expedidas por la Fiscalía estén debidamente motivadas, lo que no ocurre en el presente caso, pues se cambió de título de calificación sin sustento alguno. Según se desprende del requerimiento de acusación en el apartado 4, folio 16-17, se detallan los hechos que atribuye la Fiscalía a los acusados Salinas Bedón y Villasana Yávar. En dicho apartado se menciona los hechos objeto de acusación con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores respecto de cada uno de ellos. Se menciona que estos hechos giran en torno a actos de corrupción producidos en el periodo temporal de 2017, cuando se tramitaba un recurso de apelación de un habeas corpus expediente 1482-2017, que se ventilaba en la Cuarta Sala Penal Liquidadora Permanente de la Corte Superior del Callao, presidida por el juez superior Peirano Sánchez. Según la Fiscalía, se trataba de obtener un pronunciamiento favorable para uno de los intervinientes en dicho proceso, Villasana Yávar, y en cuya coordinación para obtener ese favorecimiento había intervenido el abogado Salinas Bedón, defensa de Villasana Yávar.
La intervención de cada uno de ellos está detallada, precisa y concretamente en cuanto a los aspectos fácticos que se les atribuye, tanto en las circunstancias precedentes como concomitantes y posteriores. En consecuencia, las observaciones formuladas en ese sentido son infundadas. Se cuestiona en cuanto a los elementos de convicción que estos no evidencian el delito atribuido, ya que no se desprende cuál es la dádiva o beneficio tanto entregado como recibido. En ese sentido, se tiene de folio 5780 los elementos de convicción como registros de comunicación de audio que refieren los contactos entre Salinas Bedón y Villasana Yávar, de los que se desprendería contacto con el presidente de la sala para lograr una decisión favorable en el proceso de habeas corpus. En consecuencia, las observaciones en ese sentido son infundadas. En relación a la observación del acusado Villasana Yávar respecto a la variación del título de imputación inicial de cómplice secundario a primario sin sustento alguno, se tiene que la Fiscalía, como director de la investigación, es autónoma en la misma y la calificación es posible que varíe dependiendo de los actos de investigación que realiza a lo largo de la misma. Es verdad que toda decisión, tanto judicial como fiscal, debe estar debidamente motivada, conforme lo establece la Constitución. El Código Procesal Penal, en el artículo 125, numeral 5, establece que toda disposición y requerimiento fiscal debe estar debidamente motivado. El Tribunal Constitucional, sobre el derecho a la debida motivación de las decisiones fiscales, establece en principio que toda decisión de las entidades públicas, sean o no de carácter jurisprudencial, deben expresar las razones o justificaciones objetivas que lo lleven a tomar una determinada decisión, y el hecho de carecer de esta motivación adecuada, suficiente y congruente constituiría una decisión arbitraria y en consecuencia inconstitucional. La Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Penal Transitoria, en la casación 773-2018 San Martín del 6 de julio del 2021, establece que, comillas, es importante considerar que la variación del título de intervención no constituye un acto procesal irrelevante como una simple apreciación, sino que exige ser sometido al contradictorio y que se otorgue la posibilidad del ofrecimiento de nueva prueba del procesado con la finalidad de tutelar su derecho de defensa. Cierro comillas. En ese sentido, si bien la Fiscalía Particular de la Acción Penal tiene la prerrogativa de variar la calificación jurídica, ello no significa que no debe estar debidamente motivada y justificada su decisión, dando las razones por las cuales varió dicho título de intervención. Sin embargo, en el presente caso debe resaltarse que los hechos no varían, por lo que sí resulta necesario se motive la decisión de variar el dicho título de participación, por lo que la observación es fundada. Observaciones formales del juzgado. De conformidad con el Acuerdo Plenario 6-2009 del 13 de noviembre de 2019, se establece que el control formal de la acusación puede promoverse de oficio por el juez de investigación preparatoria. En virtud de ello y de la lectura del requerimiento acusatorio, se puede advertir además que no obra la precisión de la imputación subjetiva respecto de los acusados Peirano Sánchez, Salinas Bedón y Villasana Yávar, lo que también forma parte de la imputación necesaria. Se establece la acusación debe incluir un título de imputación determinado, es decir, una calificación siempre provisional del hecho punible, objeto de investigación preparatoria de instrucción. Este comprende la precisión de los elementos legales del hecho punible, la indicación de la ley penal correspondiente con las normas que correspondan, referidas a la tipicidad objetiva y subjetiva, al grado del delito, a la forma de autoría o de participación, lo cual también debe ser subsanado por la Fiscalía, desarrollar el tipo subjetivo de la descripción típica. Finalmente, respecto al cálculo de la pena de días multa, el artículo 41 del Código Penal establece que la pena de multa obliga al condenado a pagar al Estado una suma de dinero fijada en días multa. El importe del día multa es equivalente al ingreso promedio diario del condenado y se determina atendiendo a su patrimonio, renta, remuneración, el nivel de gasto y demás signos exteriores de riqueza. Atendiendo a la naturaleza de pena principal que procede de la pena de multa y al ser una sanción penal, norma sustantiva, principio de legalidad, esta debe fijarse en atención al momento de haberse ejecutado la conducta criminal, criterio adoptado por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, véase adelanto de fallo de la sentencia caso Peña y Fujimori y otros. En el caso de autos deberá precisarse en este extremo el monto sobre el cual se realizará el pago de la multa. En conclusión, el requerimiento acusatorio escrito realizado en la audiencia pública de control de acusación sí cumple en mayoría con el contenido exigido por el artículo 349 del Código Procesal. Sin embargo, los extremos referidos a la variación del título de participación del acusado Villasana Yávar de cómplice secundario a primario, la imputación necesaria en cuanto al aspecto subjetivo y la cuantificación de la pena de multa deberán ser precisados, devolviéndose el requerimiento acusatorio para tales efectos. Por tales consideraciones, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria resuelve declarar infundadas las observaciones formales presentadas por los acusados Jacinto
Salinas Bedón y Villasana Yabar respecto de la precisión de los hechos y los elementos de convicción. Declarar fundada la observación formal presentada por el acusado Villasana Yabar en cuanto al extremo de la variación del título de participación de cómplice secundario primario. Tercero, subsanar el requerimiento fiscal en el extremo de la imputación subjetiva, así como la cuantía de la pena de multa. Devuélvase el requerimiento acusatorio por el término de ley a fin de subsanar las observaciones antes señaladas. Una vez subsanadas, prosígase con el control de acusación, notificada en audiencia pública con su lectura íntegra. De lo que han escuchado, se ha decidido por este juzgado declarar infundadas las observaciones respecto de lo que respecto a la vinculación de los acusados con los hechos y de los elementos de convicción que se cuestionaban, no apuntaban a una relación o a un contacto que hubiera habido entre los acusados y el señor Peirano Sánchez, también acusado. Sin embargo, se ha declarado fundada una observación, pidiendo formulada por la defensa del señor Villasana Yabar, respecto del título de imputación, ¿no? Si bien es cierto, los hechos no están variando, sí ha variado la calificación. Entonces, por un tema de justificar esta decisión y dar razones del por qué se varió, consideramos que esto es indispensable, conste en se haga por esta vía de la subsanación. Y en cuanto a las observaciones que ha considerado este juzgado, están la de la tipicidad subjetiva y también que se nos diga la cuantía de la pena de multa, ¿no? Señora fiscal, tiene el plazo de ley, que son 5 días, para que se haga estas observaciones, se salven estas observaciones y puedan ser notificadas a la defensa. Correcto, señor juez supremo. Gracias. Y realizadas estas, voy a fijar de una vez la fecha de la siguiente sesión, que sería la sesión 3. Para el día jueves, ¿les parece? Jueves 30 de noviembre a las 10 de la mañana. ¿Conformes? Conforme, señor. Conforme, señor juez. Doctor Solís, Conforme, señor. Tudela, Conforme, señor. doctor Fernández, Conforme, señor magistrado. doctor Rodríguez, Señor magistrado. Hago presente, señor magistrado, que se encuentra el doctor Daniel Peirano. para que se acredite, por favor. Acredítese. Su nombre completo y su DNI, nada más. Muy bien. Señor magistrado, señorita fiscal y señores abogados, buenos días. Mi nombre es Daniel Adriano Peirano Sánchez, con DNI 2551-2005. Gracias. Las gracias a usted, señor. De nada. Esta resolución va a ser inmediatamente notificada a sus casillas electrónicas y nos vemos el próximo jueves 30 de noviembre a las 10 de la mañana. Quiero, un minuto, quiero agregar que, como señalé en la sesión, cuando se tuvo que declarar nulo este tema porque no se había dado cuenta de las observaciones de los acusados y se resolvió una excepción de improcedencia de acción, que esta fue declarada nula mediante resolución 12 del 26 de septiembre del presente año, razón por la cual dispongo que se oficie para que se designe un juez de la Corte Suprema para que pueda realizar la audiencia y se revise la excepción, escuche los argumentos de la excepción de improcedencia de acción interpuesta por la defensa del señor Peirano Sánchez, del doctor Tudela, y para que se llame al juez que corresponda y se programe la audiencia correspondiente que se le será notificada. Dicho ello, siendo las 10:36, se cierra la presente sesión. Hasta luego, muchas gracias.